Hola muchachos, ¿cómo están? Como ustedes ya saben por la miniatura del video y el título, el día de hoy vamos a ir a abrir esta figura de Amazing Spider-Man. Ya les voy a comentar un poco más lo que me pasó con esta figura mientras la vamos sacando, porque no me quiero extender mucho en esta parte inicial del video. Así que bueno, si a ustedes les gustan los videos que estamos haciendo, por favor suscríbanse al canal, dejen su like, síganos en la página de Instagram, porque brindándonos ese apoyo nos va a ayudar mucho para el crecimiento del canal. Así que bueno, no me alargo más y mejor vamos con el video. Hey kid. Bueno, como les dije, el día de hoy vamos a abrir esta figura. Lo que me gusta de que me han mandado estas figuras de esta manera es que la caja prácticamente no resulta dañada, ya que tiene esta caja protectora de cartón. Y este es cartón duro, no es cartón delgado como la de las cajas de SH Figuarts que estamos acostumbrados a ver. Entonces la verdad es que me gusta mucho que venga con esto y ya la abrí. No saqué la figura de su caja, solamente la saqué para ver si venía en buen estado o no. Y la volví a meter a su cajita de cartón, por eso ya está cortada acá. La voy a pasar a sacar para que podamos ver su caja. La verdad es que la figura está bastante bien. A simple vista se ve una muy buena figura. La verdad es que se ve un poco brillante. No sé si va a pegar con el resto de las figuras. Tengo como un poco de sentimientos encontrados, que entiendo que son de universos distintos, pero a veces siento que como que la base son materiales distintos, o el color como que no fuera del mismo universo, no sé, a lo mejor es sensación mía solamente. Pero esta se ve muy brillante. Ya la vamos a ver cuando la tengamos afuera, ya que yo no la he abierto. Y por esta parte tenemos la parte frontal de la figura donde se ven algunos accesorios, la figura. Por este costado podemos ver otra imagen del personaje. Por este otro costado, otra imagen del personaje. Y por la parte de atrás, el personaje en distintas poses, como estamos acostumbrados, que siempre los pone SH Figuarts. Voy a pasar a sacar la figura para que vayamos hablando un poco más de ella. Bueno, hablándole un poco de esta figura, esta es la figura de Spider-Man de SH Figuarts de Amazing Spider-Man, el que aparece en la película de No Way Home. Por eso podemos ver acá en el inicio que es Spider-Man No Way Home de Amazing Spider-Man. Pero esta figura tiene un detalle, que las primeras imágenes que salieron traía la cabeza intercambiable de Andrew. Y la verdad es que algo pasó con la licencia, por lo que tengo entendido, y no pudieron incluirla en este pack, no sé por qué, y sacaron un nuevo pack donde sí va a estar ahí la cabeza. Aquí tenemos las instrucciones, que estamos acostumbrados, ese tipo de cosas, las manos, los accesorios, pero no dice nada de la cabeza intercambiable, ya que la vamos a tener en otro pack, donde es el nuevo traje de Spider-Man, que es el traje final que vimos en la película. Y esa figura va a traer la cabeza intercambiable de Andrew Garfield. ¿Por qué? No tengo idea. Eso sí, esa información sí no la pude encontrar. Pero al parecer esa figura la va a traer. Una pena enorme, porque la verdad es que a mí me ofrecieron cancelar la pre-order, porque habían los rumores que después iban a sacar otra figura más adelante que si trajera la cabeza y bla 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 bla. Al final no quise hacer caso, me quedé con la figura sin la cabeza intercambiable. Yo creo que voy a buscar una cabeza en AliExpress o algo por el estilo hasta que salga esa otra figura, que tampoco sé cuándo va a salir. Entonces yo creo que voy a buscar una cabeza y un cuello por el momento para ponerlo de esa manera, ya que se nota aquí que tiene un espacio vacío donde perfectamente podría haber ido la cabeza y la máscara para que me la ponga en la mano, pero están todo el resto de los accesorios, los dedos apuntando hacia arriba, tirando telaraña, mano normal, manos, dos tipos de mano abierta, que la vamos a ver ahora una vez que la saque. Pero la verdad es que la figura no se ve nada de mal, pero siento que se ve como un poco metálica. La voy a pasar a sacar para que la podamos ver más de cerca. Bueno, la verdad, ya teniendo la figura por fuera, se ve bastante bien, tiene muy lindo color. Sí, el rojo como que siento que está muy metalizado. No estoy seguro si era tan así en la serie, tendría que revisarlo. Pero no está nada de mal. Yo creo que es que algo que me juega muy voy a pasar a sacarle el plástico. Algo que me juega muy en contra es que, lo siento, Tobey Maguire, pero este es mi Spider-Man favorito, que es el de Andrew Garfield. Y que no traiga la cabeza es algo que le resta mucho puntaje a la figura en sí. Pero la verdad es que proporcionalmente siento que se ve bien. A lo mejor los brazos un poco delgados, pero en general este Spider-Man es muy delgado, entonces yo creo que está bastante bien. Así que mejor pasemos a sus articulaciones.
Bueno, la cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, tiene muy buena articulación, esto es muy bueno para este Spider-Man. Articulación hacia abajo también está muy bien. Tiene articulación de hombro, vamos a ver si gira en 360 grados, giro sin ningún inconveniente. Y trae articulación de mariposa, de la que nos tiene acostumbrado SH Figuarts, que es muy buena. Punto de bíceps. Uy, está un poco apretado, así que lo voy a mover con cuidado. Ahí está. Giro en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo. Muy buena articulación. Articulación de muñeca, hacia abajo, hacia arriba. Esto vamos a tener que tener mucho cuidado, ya que el pin o la unión de conexión es muy pequeña. No sé si logran ver el detalle, pero ahí se ve el web shooter. O sea, es muy bueno el lanzatelaraña. Se ve del mismo color rojo, así que bueno, nada que hacer en eso. Creo que era negro, pero bueno, es un detalle, al menos ahí está. Articulación de pecho, esto es lo máximo que puede. Hacia arriba, que está bastante bien. Y hacia abajo, que también está muy bien. Se ve un poco cortado, pero nada, o sea, muy bien. En cuanto a las piernas, esto es lo máximo que se puede estirar. Creo que tiene menos articulación que otras figuras, pero aún así está bien. Trae articulación de muslo, que gira en 360 grados. No gira en 360 grados. Porque, sí gira. No, que se había quedado atascado y no quise seguir tirando. 2 puntos de articulación en la rodilla, muy bueno. Articulación de tobillo, que gira en 360 grados, articulación hacia arriba, hacia abajo, y la articulación de la punta de los dedos de los pies, característica de SH Figuarts. Antes de dar mi opinión en relación a esta figura, voy a pasar a poner las distintas poses que tiene, a ver qué tal se ven, para poder hacerme una idea de cómo van a ir los accesorios y todo ese tipo de cosas, y cómo se comporta la figura en distintas poses, y les dejo mi opinión. Bueno, muchachos, después de ya haber puesto todas las poses que podría haber puesto, no trae muchos accesorios, pero hay algunos accesorios como que no encajan muy bien. La verdad siento que le falta demasiado, pero demasiado, la cabeza intercambiable. O sea, se nota mucho la diferencia entre los otros y este. O sea, Tom Holland trae 2 tipos de cabeza intercambiable, igual que Tobey Maguire. Entonces se nota demasiado la diferencia. Algo que no me gusta mucho las paletas de colores de estas 3 figuras es que se nota demasiado que son muy distintos los trajes. O sea, no hay un color que se asemeje al otro. Más que se asemeje, porque no son iguales, los trajes son distintos, sino como que siento que la paleta de color da la sensación que de verdad es como que estuviesen hechos por manos completamente distintas, entonces no se ven como que estuvieran en el mismo universo. A pesar que lo están, pero o puede que sea una sensación mía, no sé si será porque uno es muy brillante, el otro es muy opaco, el de Tom Holland es muy como plástico, pero la verdad es que las figuras están bien, o sea, yo estoy feliz. Prefiero 1000 veces esto a la figura de Marvel Legends, porque la verdad es que ni siquiera busqué si es que iban a llegar o no, porque yo ya sabía que venían estas. Las figuras Marvel Legends no traen la cabeza intercambiable. Debe estar carísimo porque me han sido una figura exclusiva y vienen las 3 juntas. Entonces al final ni siquiera la revisé. Me quedé con esta que ya la había pagado y todo. Entonces estoy feliz con esto. Las figuras están bastante bien. A mí me gustan. Se ven muy bien. Tienen algunos detalles, pero que es normal. No podemos pedirles tanto tampoco. Algo sí. Siento que si la figura de Andrew Garfield le hubiese tenido un par de cabezas intercambiables, o al menos una, mínimo una, hubiese sido muy bueno. Y el problema es que yo los quería poner a los 3 con la cabeza normal y con la máscara en la mano, pero ya no puedo hacer eso. Por eso todas las fotos que aparecen ahora están con la máscara, porque quería dejarlos a todos iguales, no quería uno con máscara y otros que no. Así que bueno, la verdad las figuras yo las recomiendo, me gustan. La de Andrew Garfield, la que está más bajita, y la que trae más accesorios es la de Tom Holland. Tobey Maguire está ahí en la mitad en relación a los accesorios, pero la verdad es que las 3 figuras están bien. Si a ti te gusta una de estas figuras, ve y cómprala. No es una pérdida de plata ni nada por el estilo, a mí me gustaron. Así que bueno, esa es mi opinión. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like, compartan con sus amigos, suscríbanse al canal, dejen un comentario que me gusta responderles. Síganos en nuestra página de Instagram, que van a ver fotos muy buenas, ya que ya tengo las 3 figuras, así que voy a empezar a subir fotos con las 3 figuras. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video.
Hey kid,